Bueno, vamos a mirar cómo configurar primero las capas, luego cómo configuramos las cotas o el estilo de cota y luego cómo incorporamos los bloques que vienen en la librería básica de AutoCAD. Entonces, para las capas o los layers, vamos a crear tres capas. Una primera que se llame muros, una segunda que se llame ventanas. Bueno, de hecho vamos a crear cuatro capas para incluir también la capa de cotas, en donde vamos a poner el acotado de nuestro plano. Cada capa puede tener un color diferente, ¿sí? Los colores son ya de acuerdo al gusto de cada uno, pero el tipo de línea vamos a utilizar el que viene por defecto, que se llama continuous o continua. Vamos a trabajar con ese tipo de línea. Yo eso lo puedo hacer desde la siguiente opción. Miren, aquí en propiedades de capa está el comando que me habilita precisamente la ventana en donde creo mis capas. En el centro de la pantalla, aquí hay un grupo de comandos que se llama capas. Aquí le damos en propiedades de capa. Y miren que por defecto aparece aquí una capa que se llama 0. Esa es la capa por defecto que trae todos los programas, las plantillas de dibujo. Hasta ahora hemos utilizado esa capa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear acá con este icono o con la función ALN. ¿Sí? Con las teclas ALN también me permite crear una capa y aquí le cambio el nombre a la capa. ¿Sí? Voy a ponerle muros. ¿Qué recomiendo siempre? Creen todas las capas, póngale los nombres y luego le asignan los colores y el tipo de línea. ¿Por qué? Porque las capas se van creando con las propiedades de la que está anteriormente creada. Es decir, todas van a quedar con el color blanco y con el tipo de línea continua. Sí, estas columnas ustedes las pueden ampliar acá como si fueran columnas de Excel. Y miren que cada capa tiene varios parámetros. ¿Sí? Yo la puedo encender o apagar desde este bombillo. Las puedo inutilizar, simplemente apagando el solecito de acá, lo apago y ella queda inutilizada. Las puedo bloquear para que no se elimine lo que ya haya dibujado en esa capa. Y les puedo bloquear la opción de imprimir, es decir, que si está apagada acá la impresora, cuando vaya a guardar eso o lo vaya a imprimir, eso no se va a imprimir, no va a salir en el plano. También le puedo asignar un grosor de línea acá en esta parte, pero por ahora vamos a dejarla por defecto. Vamos a utilizar un grosor diferente. Vamos a crear la segunda, que sería cotas. Voy a crear luego la de ventanas. Y por último, puertas. Con este botón de acá, que está justo en la parte superior donde están los nombres, que tiene tres hojitas y un solecito de amarillo al final. ¿Cómo sé que la capa está activa? Porque hay una flechita verde al lado izquierdo del nombre de la capa. Mientras esté activa esa capa, yo no la puedo eliminar, no le puedo hacer modificaciones, o sea, no la puedo eliminar como tal. Si yo quiero eliminar una capa, tengo que cambiarme de capa. Por ejemplo, si quiero eliminar esta capa puertas, miren que no está activa. Aquí yo le puedo dar clic derecho y le puedo dar suprimir. Pero si está activa, es decir, si está con la flechita verde al lado izquierdo, cuando le doy suprimir, me va a decir que no se ha suprimido. ¿Por qué? Porque está activa, está actual. Entonces, si quiero suprimir puertas, tengo que poner activa, definir actual otra capa,
para luego poder suprimir esa capa, ¿sí? Asignémosle colores diferentes. Voy a ponerle otro color. Y dándole clic al icono de propiedades de capa, puedo cerrar la ventana otra vez. Y las capas, ¿dónde aparecen? Aparecen aquí en este barra central, en este menú desplegable. Desde aquí puedo visualizar las capas que creé y dándole clic sobre el nombre de la capa, la habilito. Es decir que todo lo que dibuje ahora va a quedar en la capa que tenga habilitada acá. Si quiero cambiar algo de capa, por ejemplo, estos muros, miren que cuando los selecciono, aquí dice que están creados en la capa 0. Para cambiarlos a la capa de muros, ¿qué hago? Simplemente selecciono lo que quiero cambiar, le doy clic aquí y le doy clic sobre el nombre de la capa. Y entonces ya esto queda en la capa muros. Si yo le hago un cambio a la capa, voy a cambiarle el color. Miren que él cambia las propiedades. ¿Sí? Se ajusta a las propiedades que tiene la capa. ¿Hasta aquí alguna pregunta con lo de las capas? ¿Alguna pregunta con lo de las capas? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Todavía no vamos a utilizar tipos de línea, vamos a dejarlas todas en continuo, ¿sí? Porque no vamos a trabajar todavía con tipos de línea. Voy a hacer este vano de 1.2 y voy a hacer el muro 0.15 por 2.35. Listo. Listo, la idea es que vamos a ponerle dimensiones a la parte externa de nuestros muros. Vamos a ponerle acotado. Entonces nos paramos aquí en la capa cotas y vamos a ponerle cotas o dimensiones en la parte externa. ¿Cómo acoto o cómo defino cotas en mi dibujo? Con las herramientas de anotación que están aquí en la parte central en la parte superior, en este bloque de comandos, anotación. Y voy a utilizar la cota lineal. Pero antes miremos el estilo de cota que tiene el dibujo. Los estilos de cota que tiene son configuraciones que tiene AutoCAD para las cotas del dibujo. Así que configuraciones puedo tener ahí. Puedo tener tamaños de las flechas, puedo tener tamaños del texto, posición del texto, ¿no es cierto?, en la cota. Puedo tener también cantidad de cifras significativas del valor numérico de la cota. Es decir, que tenga, por ejemplo, un solo decimal, o que tenga dos decimales, 1.55, ¿sí? Dependiendo del nivel de precisión que yo necesite en el dibujo. Y todo eso lo configuro con los estilos de cota. Por defecto, nuestro programa o nuestra plantilla viene con estos tres estilos de cota. ¿Dónde aparecen? Hay que desplegar aquí este menú de anotación y la segunda ventana, el segundo menú desplegable son los estilos de cota.
Y vienen 3 estilos de cota: el anotativo, el ISO 25 y el estándar. Para nuestro ejercicio vamos a utilizar el estándar y vamos a ver cómo se visualiza la cota con ese estilo de cota. Entonces voy a hacer una cota lineal. Aquí en este menú escogemos lineal y luego voy a darle clic en el punto desde donde voy a iniciar la cota y le doy clic hasta donde quiero poner la cota. Y luego con clic ubico mi cota en el dibujo. Entonces observen que ese estilo de cota que tiene el texto está en posición horizontal, ¿sí? En todas las cotas, independientemente si la cota es horizontal y vertical, el texto va a quedar horizontal. Y tiene ¿cuántas cifras significativas? 1, 2, 3, 4. Después del punto decimal tiene 4 cifras significativas. En nuestro dibujo, digamos que no tenemos más de 2 cifras significativas, ¿sí ven? 0.85, 0.15. ¿Cómo cambiamos ese parámetro? Tenemos que entrar a los estilos de cota y nos vamos a administrar los estilos de cota. Ahí nos va a abrir esta ventana y en esta ventana vamos a modificar. Miren que son varios parámetros que tienen los estilos de cota, pero de aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos de la pestaña de unidades principales cambiar este parámetro de precisión. Miren que lo voy a dejar con 2 cifras solamente. Y voy a decirle que el texto no sea horizontal, sino que sea alineado con la línea de cota. Aquí donde dice alineación de texto, voy a dejarlo alineado. Cuando le damos a aceptar y definir actual, hay que darle aquí definir actual, miren que él ya nos cambia los parámetros de la cota, tanto la dirección del texto como la cantidad de decimales. Y las cotas yo las puedo, la idea es que vayan quedando alineadas, es decir, si voy a poner esta distancia entre este punto y este punto, ¿dónde ubicaría la cota? La idea es que pongo la posición de la cota en este punto, utilizo la cota anterior para que las siguientes cotas vayan quedando alineadas, ¿sí? Si yo voy a hacer cotas consecutivas o cotas secuenciales, puedo utilizar, hay una opción, miren que aquí hay un menú que se llama anotar. Aquí hay un estilo de cota, hay un tipo de cota que se llama continuar. Entonces, continuar, ¿qué hace? Me pide seleccionar una cota de referencia, que sería esta, le doy clic, y luego voy dándole clic a los puntos donde necesito acotar, y él automáticamente va poniendo las cotas alineadas con respecto a la primera referencia. Eso aparece aquí en anotar, en el menú anotar y acá en continuar. Entonces esa opción pues nos va a facilitar poner el acotado de todo esto, de todo este lado, ¿no es cierto? Pues pongamos inicialmente las cotas externas y luego ya ponemos las cotas que creamos necesarias. ¿Listo? Con esa opción entonces tendríamos las cotas, tendríamos las capas y nos quedaría pendiente incluirle los bloques, ¿vale? Entonces voy a tener acá